Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos durante la mañana de hoy. Mi nombre es Gerardo Rodríguez Díaz y soy el líder de NeuralSeek para Latinoamérica. Y durante el día de hoy vamos a estar haciendo un laboratorio de aprendizaje virtual sobre NeuralSeek en AWS. NeuralSeek es un producto, es un producto de software que básicamente integra dos elementos fundamentales, el elemento de un modelo de lenguaje de gran tamaño, un LLM por sus siglas en inglés, junto con una base de conocimientos empresarial. Y de esta forma, a través de la combinación de ambos, podemos ofrecer un servicio de inteligencia artificial generativa a el mundo corporativo, ofreciendo la tranquilidad que da poder tener gobierno y poder entender cómo esa generación de contenido puede ser totalmente seguro dentro del entramado empresarial. Eh, en la sesión de hoy vamos a tener tres módulos fundamentales para acompañar este laboratorio. En el módulo número uno vamos a aprender sobre cómo configurar e integrar NeuralSeek a la plataforma de AWS. Y vamos a ir un paso a paso en el donde vamos a ir explicando paso a paso, valga la redundancia, qué es lo que hay que hacer para establecer esa integración y poder utilizar el entramado y los servicios de AWS con NeuralSeek. En el segundo módulo vamos a hablar un poco sobre cómo buscamos respuestas en NeuralSeek, a conocer paso a paso las funcionalidades de NeuralSeek y entender cuál es la propuesta de valor de la herramienta y cómo esto puede ayudar a su organización a poder adoptar la inteligencia artificial generativa. Y por último, en el módulo número 3 vamos a explorar la funcionalidad de Maestro. Maestro es una funcionalidad, una plataforma poderosa que se incluye dentro de NeuralSeek y que nos brinda la posibilidad de poder elegir dentro de las múltiples funcionalidades que ofrece NeuralSeek cuáles son las funcionalidades que deseamos utilizar de forma específica y cómo podemos materializar y operacionalizar estas funcionalidades a través de diferentes formas. Para el laboratorio y para el aprendizaje tenemos una documentación públicamente disponible en este enlace que ven aquí. Las personas que ya se han registrado a esta sesión han recibido un correo electrónico con las instrucciones para poder tener acceso a la instancia que vamos a estar utilizando como base de conocimientos y también para poder utilizar una instancia de AWS para acompañar el proceso de laboratorio. En el módulo número uno de configuración e integración, vamos a al completar este módulo, vamos a haber podido entender cómo crear y ejecutar un entorno de NeuralSeek en el AWS Marketplace, cómo establecer parámetros básicos que son necesarios para operacionalizar NeuralSeek con AWS, cómo conectamos NeuralSeek a una base de conocimientos corporativa, generar preguntas automatizadas. Vamos también a aprender el paso a paso de la configuración de un agente virtual, en este caso Lex de Amazon, y también cómo hacemos una integración personalizada con NeuralSeek. Así que sin más, vamos a pasar a nuestro entorno para empezar a explorar. Yo voy a estar refiriéndome a la guía de acompañamiento del laboratorio. En este caso estamos en la introducción, el paso número 1.1 que habla de lanzar NeuralSeek. Para ello necesitamos tener previamente una cuenta en el Marketplace de Amazon para poder acompañar los siguientes pasos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a buscar, vamos a buscar NeuralSeek dentro de Amazon, ¿no? Vamos a buscar por aquí dentro del Marketplace de Amazon. Primero, claramente tenemos que entrar en el Marketplace. Hold on. ¿Estoy compartiendo mi pantalla o no? Porque tengo problemas de conexión. No, A mí no me- se ve. Un segundo. ¿Ahora se ve? No, todavía no. ¿Ahora?
Sí, ahora sí. Listo. Ok, como les mencionaba, bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar en la consola de Amazon con su usuario y vamos a ir a buscar, vamos a entrar en el Marketplace y aquí, bueno, tenemos básicamente toda la gama de servicios y de suscripciones que ustedes pueden acceder a través del Marketplace de Amazon. Como pueden ver, tenemos dos de Neuralseek. Eh, podemos seleccionar cualquiera de ellos. En este caso voy a seleccionar este aquí y vamos a Set Up Product. Estamos nuevamente en la guía 1.1 de Neuralseek. ¿Ok? Aquí básicamente tenemos alguna información específica y básica sobre Neuralseek en el Marketplace. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar esta oferta y vamos a crear nuestra cuenta. Y para ello, nosotros tenemos que crear un usuario y una instancia a la que vamos a asociar tanto el usuario como esa instancia en donde vamos a crear Neuralseek en el paso de configuración. Así que para ello vamos a crear un nuevo usuario. Para ello necesitamos utilizar el correo electrónico. En este caso voy a poner el mío. Al añadir ese usuario, como ya previamente lo había creado, pero para efectos de laboratorio lo voy a hacer aquí con ustedes. Voy a borrar el usuario y voy a volver a crearlo. Cuando ustedes crean un usuario, se genera automáticamente una contraseña. Esa contraseña la vamos a utilizar para hacer inicio de sesión en nuestra instancia. Ya tengo la serie de usuarios aquí y ahora voy a crear una nueva instancia. Voy a seleccionar específicamente la región donde necesito crear la instancia, en este caso US West 2. Pincho sobre el botón de añadir una instancia y automáticamente vemos que ha sido generada y ha sido creada una instancia. Voy a buscar el nombre de la instancia y lo primero que vemos aquí es que tenemos un nombre bastante genérico, no muy amigable para reconocer, así que lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre a la instancia y voy a utilizar el nombre de la sesión, en este caso Learning Lab. Y voy a poner la fecha de hoy, 15 de mayo. Ustedes pueden utilizar el nombre de su preferencia. Cambio el nombre de nuestra instancia, ya puedo identificar claramente que tengo una nueva instancia que acabo de crear, acabo de cambiar el nombre y ahora lo que necesito hacer es asociar un usuario a la instancia para poder acceder a ella. Así que lo que voy a hacer es, voy a pinchar sobre este botoncito que nos habla de configurar el acceso a la instancia. Cuando voy aquí, me da la lista de los usuarios y yo voy a seleccionar el usuario que acabo de crear, que es este que está aquí y lo voy a asociar con esa instancia. Una vez asociado a ese usuario, vamos a ver que en este apartado donde tenía antes 0 usuarios, ahora tengo un usuario. Pincho directamente sobre el link de la instancia y me va a llevar directamente hacia mi instancia. Como ya había iniciado sesión previamente, no me va a pedir hacer acceso, ¿no? No me va a pedir introducir el nombre y la contraseña. En el caso de que no sea así para ustedes, ustedes van a utilizar el correo electrónico que utilizaron del usuario junto con la contraseña que se genera automáticamente para ese usuario y esto les debe garantizar el acceso a Neuralseek. Ya estamos en la interfaz, ya hemos establecido, ya hemos buscado dentro del marketplace de Amazon el servicio de Neuralseek. Hemos creado el servicio y ahora necesitamos añadir una serie de elementos para poder configurar las funcionalidades básicas de la herramienta. Lo primero que vamos a hacer es otorgar o crear un nombre para esta organización o compañía. Esto es muy importante porque Neuralseek trabaja creando una afiliación o una afinidad con la compañía o con la empresa o con el nombre que usted da y con la descripción, de forma que pueda entender mejor el contexto de lo que va a ocurrir a través de las diferentes funcionalidades. Como yo dentro de la base de conocimientos que voy a utilizar, en este caso Kendra, ya he hecho un scraping o básicamente he utilizado toda la información públicamente disponible sobre Neuralseek para poder hacer preguntas a esa base de conocimientos que tiene información sobre Neuralseek, yo voy a elegir el nombre de mi empresa como Neuralseek. Pero esto varía en función de cada caso de uso y claramente de cada instancia.
La importante aquí es poder establecer una relación entre el nombre de la empresa y la documentación y la información que que está contenida dentro de esa base de conocimientos empresarial. De otro lado, vamos a seleccionar el idioma de nuestro NeuralSeq. Sepa que para efectos del laboratorio solamente vamos a utilizar el idioma, vamos a dejar el idioma que viene por defecto, que es el inglés, pero NeuralSeq tiene la capacidad de poder establecer el idioma predeterminado como español, portugués o cualquier idioma de su preferencia, siempre atendiendo a la necesidad de, bueno, cuál es el alineamiento general que exista de el idioma de la documentación empresarial. Es decir, que si la mayoría de su repositorio o de la información con la que vamos a estar trabajando está en español, lo ideal sería poder identificar o indicar el idioma español. En este caso, para efectos nuevamente de laboratorio, vamos a dejarlo en inglés, pero sepa esa salvedad. De otro lado, aquí nos preguntan si nosotros queremos establecer esta interfaz de forma externa para que lo utilicen usuarios externos o a nivel interno. La diferencia es muy pequeña, es muy sublime, pero sin embargo, cuando elegimos externamente que vamos a utilizar esta interfaz con clientes externos, habilitan por defecto algunos parámetros de seguridad que no se habilitarían en la función interna. Así que yo voy a seleccionar para efectos de este laboratorio la interna, pero las opciones están ahí en función de su caso de uso. Ahora, lo que vamos a pasar ahora es a seleccionar la configuración para conectarnos a nuestra fuente o a nuestra base de conocimientos. Es decir, esa base de conocimientos empresarial de las que le hablé al principio, en donde combinamos la fuerza de la información corporativa contenida en esta base con el LLM o este modelo de gran tamaño que nos va a dar esa generación de inteligencia artificial de forma orgánica. Para efectos de nuestro laboratorio, vamos a utilizar Kendra, que es uno de los servicios de búsqueda y de repositorios de AWS, y vamos a dejar el conocimiento, vamos a dejar la fuente de información o el idioma de esta fuente de información en inglés. Y ahora necesitamos la información para integrarnos. Esta información ha sido compartida previamente para las personas que se han registrado en el laboratorio. Yo tengo la información mía y voy a empezar a crearla, pero sepan que esto es una información bastante básica que una vez ustedes crean el servicio de Kendra, ustedes tienen estos 4 elementos y pueden establecer esa configuración. Index ID, estoy pegándole aquí. eh, Access Key Role, Kendra Access Key, Secret y la región. Que en este caso, para este laboratorio, es la región 1. Tenía dudas, pero es la región 1. Perfecto. Acto siguiente, lo que vamos a es a hacer una prueba para comprobar que nuestra información es información válida. Como hemos visto, tenemos un ticker verde que nos indica que en efecto hemos podido establecer eh, comunicación con nuestra base de conocimientos empresarial Kendra, así que estamos listos para ir al siguiente paso. Aquí en este paso, básicamente nosotros no vamos a hablar mucho sobre esto, no vamos a utilizar, pero es la capacidad eh, que tiene básicamente NeuralSeq para crear intentos de forma automatizada. Vamos a hablar más de los intentos y la importancia dentro de nuestra plataforma, pero para efectos de esta parte del instructivo, vamos a dejar esta información por defecto. Sí, en la parte inferior vamos a seleccionar el tipo de framework o de marco de referencia que vamos a utilizar para NeuralSeq, en este caso Lex versión 2 de AWS. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a seleccionar aquí? Vamos a dejar deshabilitado esta funcionalidad, pero lo que significa es que al activar o habilitar esta funcionalidad, cuando empecemos a hacer interacciones con NeuralSeq, cuando NeuralSeq provea una respuesta, esta respuesta podría contener una URL o links a la información o a la fuente de conocimientos o al origen de esa información.
En este caso, lo voy a dejar deshabilitado, pero sepan que es una posibilidad real para quienes lo necesiten en función de su caso de uso. De otro lado, ¿qué tenemos acá? Básicamente algunas preguntas básicas para entender cómo está estructurada la información en Kendra. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Básicamente nuestra base de conocimiento, cómo ha sido generada o la información que está contenida dentro de esa base ha sido producto de un web scraping o básicamente de nosotros ir, buscar información en la página web y básicamente descargarnos esa información dentro de nuestra base de conocimientos. Básicamente la información tiene se parece más a este modelo que nos muestra aquí hacia el lado izquierdo, así que lo voy a seleccionar. La otra pregunta nos habla sobre cuál de estos dos escenarios mejor describe los requerimientos de datos que nosotros tenemos. Nosotros queremos dar mucha información a ese modelo de lenguaje de gran tamaño y darle un espacio considerable para que él tenga esa capacidad de poder decidir o tomar esa capacidad generativa que estamos buscando con mayor amplitud, o por el contrario, yo lo que quiero es darle apenas la información necesaria y limitar el foco o el nivel de interacción que tiene ese modelo de gran tamaño. Para efectos de laboratorio voy a dejar esta opción por defecto, pero sepan que también parte de la propuesta de valor de esta herramienta es que ustedes pueden jugar y pueden limitar el elemento de ese modelo del LLM y cuál es el papel activo que puede jugar en la generación o no de diferentes respuestas. Y en el último caso, en la última pregunta, nos habla sobre la relevancia de la fecha de nuestra documentación. NeuralSeek tiene la capacidad de poder hacer un filtrado, una criba a través de todos los procesos o digamos de todo este repositorio de información que contiene esa base de conocimientos empresarial y empieza a discriminar a través de generar respuestas en función de la información más reciente. En el caso de que ustedes, por ejemplo, estén trabajando con una base de datos transaccional y hay información que se actualiza constantemente, él va a tener una tendencia para generar respuestas en función de la información más reciente. En nuestro caso, para efectos de laboratorio, vamos a dejar la primera opción porque toda la documentación que está contenida dentro de esa base de conocimientos es información actualizada y relevante. Pinchamos sobre Next y ahora llegamos a la fase inicial de NeuralSeek. Ya hemos configurado los accesos primarios y aquí tenemos tres formas. Ya estamos en el homepage o en la página de inicio y tenemos tres formas en donde nosotros podemos, como se conoce en inglés, bootstrap o podemos de alguna forma adelantar o agilizar el proceso en que NeuralSeek crea preguntas y genera respuestas a través del conocimiento que ya tiene. Puedo generar preguntas de forma automatizada únicamente pinchando sobre este botón y aquí nos va a aparecer un listado de preguntas que pueden ser 2, pueden ser 5, pueden ser 10 en función de la cantidad de información que tenga esa base de conocimientos. Por ejemplo, aquí hemos tenido 2 solamente y que nos generan preguntas específicas sobre la documentación que contiene nuestra base. Como les mencioné anteriormente, vamos a utilizar información públicamente disponible en la página de Neural. De otro lado, yo también puedo integrar o cargar respuestas de forma manual. Si yo sé cuáles podrían ser las preguntas que mis potenciales usuarios podrían generar, puedo introducir estas preguntas de forma directa, si las conozco. O de otro caso, si yo trabajo, por ejemplo, haciendo testing o haciendo pruebas y ya tengo un listado de preguntas de clientes activos que he podido recopilar a través de un formato CSV, puedo cargar estas preguntas aquí y poder empezar a utilizar esas preguntas que se han hecho de forma real por mis clientes a NeuralSeek para darle contexto y ampliar ese margen de autonomía de la herramienta. Así que aquí ahora hemos finalizado la sección 1.1, que básicamente se trataba de la configuración de NeuralSeek, establecer la conectividad con AWS. Y ahora nosotros tenemos que ver, perdón, hemos llegado hasta el 1.3. Ahora vamos a hacer la integración con el agente virtual. Y para ello, nosotros necesitamos integrar una información que tenemos en la pestaña de integración
a través del servicio de Lex versión 2, ¿ok? Nosotros tenemos una serie de pasos que están aquí, que ustedes los pueden ver, pero lo primero que vamos a hacer es que necesitamos crear una función y luego necesitamos también crear esta función, integrarla dentro del servicio de agente virtual de AWS. Para ello, la forma más fácil de llegar hasta donde necesitamos es pinchando sobre este vínculo rápido de funciones. Al pincharlo vamos a ir directamente a la página y al servicio de AWS donde tenemos aquí las diferentes funciones. Yo voy a pinchar sobre Create Function y aquí lo primero que vamos a hacer es, tengo tres opciones fundamentales. Crear una función from scratch, desde la nada, utilizar un blueprint o si ya tengo una imagen en algún container, poder utilizarla. En este caso, selecciono únicamente la primera. Necesito darle un nombre a mi función. En este caso, voy a seleccionar Learning Lab y voy a ponerle la fecha de hoy para que sea más fácil de identificar. Eh, por lo demás, vamos a dejar todas las otras configuraciones por defectos. eh, y lo primero que vamos a hacer es darle aquí a Create Function, crear la función. Ahora lo que necesitamos es, ya que hemos creado esa función, ahora no vamos a pasar por el proceso de crear la función de forma manual, sino que vamos a cargar una función directamente de este Neuralseq. Así que para ello vamos a volver a nuestra pestaña donde tenemos el servicio de Neuralseq y nos vamos a descargar en el botón inferior el archivo donde dice Lambda Archive. Nos descargamos ese archivo. Buscamos dónde está ubicado este archivo, ya lo tenemos y volvemos a nuestro servicio de AWS donde tenemos nuestra función de Lambda. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cargar este archivo que acabamos de descargar. Voy a buscarlo aquí. Está aquí. Lambda zip. Vamos a ver por qué. Un segundo. Ahora sí. Está disponible. Lo guardo. Y como pueden ver ahora, tenemos aquí en esta parte, donde en la pestaña donde podemos ver el código y en la pestaña donde dice index, ya tenemos toda esta función, todo esto que hemos traído desde Neuralseq con la información que necesitamos. Aquí necesitamos hacer algunas ediciones para poder de facto poder crear, editar el bloque, ¿no? Editar el código que está en este bloque y para poder operacionalizar esa conectividad. Y para ello necesitamos necesitamos introducir cuál es la URL que necesitamos para el servicio de Neuralseq y el código de la aplicación, o perdón, el código API para poder utilizar ese servicio. Esta información la podemos encontrar aquí en los pasos 7 y 8, así que lo que vamos a es básicamente copiar esa llave del API, la vamos a poner aquí dentro, siendo muy cuidadosos para que peguemos esa información dentro de las comillas y lo mismo haremos con el URL. Perfecto. Una vez hemos hecho esto, yo a mí siempre me gusta salvar esto para evitar cualquier tipo de error en el futuro. Ahora también, siguiendo nuestro instructivo, necesitamos alterar el array de custom payload. Porque básicamente, si dejamos este array de aquí, esta funcionalidad, básicamente significa que vamos a poder generar preguntas en Java o respuestas en Java y no queremos eso. Así que para que nuestro laboratorio funcione como debe de funcionar y poder tener la experiencia de uso adecuada, vamos a remover esta función aquí desde la coma, que es justamente después del curly bracket, hasta este que está aquí abajo. Elimino, guardo y ahora lo que voy a hacer es pinchar aquí sobre deploy para asegurarnos de que la función está actualizada, básicamente que está lista para utilizarse. Por último,
Igualmente, en el apartado de la pestaña de configuración, necesitamos editar el tiempo de timeout que necesitamos para para Lambda, ¿no? Para poder evitar que cada vez que pasen 3 segundos caiga. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cambiar esta configuración. El timeout lo vamos a establecer en 1 minuto. Vamos a cambiar esto a 0. Salvamos esta información y ya estamos listos para poder ahora sí crear nuestro agente virtual. Aprovecho y hago una pausa aquí. ¿Alguna pregunta, duda o comentario que tengamos en el chat? No, por el Ok, momento no tenemos ninguna pregunta. gracias, César. De acuerdo, entonces ahora ya hemos creado la función que nos va a habilitar para que cuando nosotros utilicemos Lex y Lex no conozca la respuesta de la pregunta que está haciendo un usuario, esta pregunta se haga un fallback search o básicamente lo que hacemos es una búsqueda de respaldo y vamos a entonces a llamar a la función de API de NeuralSeek para poder proveer esa respuesta. Así que vamos a ir ahora a buscar nuestro servicio de Amazon Lex. Lo tengo por aquí, es el primer servicio que está disponible. Pincho sobre ese servicio. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Básicamente, el paso a paso de cómo nosotros creamos un bot dentro del contexto del Lex y de Amazon. Lo primero que tenemos que hacer es pinchar sobre el botón que dice crear un bot. Aquí tenemos varias alternativas, crear un bot utilizando inteligencia artificial, con un ejemplo, con transcripciones. Yo voy a seleccionar la segunda opción que me habla de que voy a crear un bot en blanco. ¿eh? Lo primero que voy a hacer es darle a mi bot un nombre. Voy a utilizar para efectos de coherencia y continuidad la misma nomenclatura que he utilizado hasta el momento, Learning Lab, con la fecha de hoy. Perfecto. Ustedes también pueden establecer una descripción de forma opcional. Y entonces ahora vamos a ir aquí abajo, vamos a seleccionar los permisos, el I am permissions, seleccionamos, no estoy seguro, pero creo que seleccionamos create a role with basic Amazon Lex permissions. Mm, mm, Sí. Y luego aquí en Children's Online Privacy Protection Act, vamos a poner que no. Y toda la información de Session Timeout y Advanced Settings las dejamos de la forma por defecto. Pinchamos sobre el botón de Next. Bot name fail. Bot name fail. No les gustó nuestro nombre. Vamos a editar nuestro nombre. Le damos aquí, create blank. O podemos ponerle test bot. Claramente. Vamos a seguir las instrucciones del manual. Creamos un nuevo usuario. Decimos que no. 5. Ahora sí deberíamos. Mm, mm. Ahora sí. Entonces, ahora qué es lo que necesitamos es determinar el lenguaje de nuestro bot. En este caso, como bien les mencioné al principio, para efectos del laboratorio, vamos a utilizar el lenguaje por defecto, que en este caso es inglés, pero si usted está trabajando en una geografía o en un lugar donde
puede necesitar español, no habría ningún problema con eso. Dejamos toda la información que está aquí por defecto y damos a completar el proceso para crear nuestro bot. Creamos nuestro bot. Tenemos la información específicamente de que nos dice que hemos creado nuestro bot exitosamente y ahora vamos a cambiar algunas de las interacciones para poder entender un poco mejor nuestro bot, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es en los intentos. Sample utterances, intent details, conversation flow. No, esto no lo necesitamos cambiar. Initial response, new intent, sample utterances. Hola, hello. Añado. Y ahora en las respuestas iniciales puedo poner aquí le, mm, lo que yo desee, pero puedo poner, por ejemplo, how can I help? How can I help? Perfecto. Todo lo demás lo dejamos como está. Salvamos el intento. Y ahora sí vamos a la sección de la sección 1.3. Vamos a la parte donde tenemos que seleccionar nuestro alias. En el menú que ustedes tienen a su izquierda, en la parte de despliegue, en el apartado de aliases, vamos a seleccionar el alias. Aquí seleccionamos nuestro bot y vamos a entrar en él y vamos a seleccionar el idioma específico del bot. En este caso, vamos a seleccionar la fuente. En este caso, tendríamos que elegir la instancia de laboratorio que acabamos de crear para esta sesión, que es esta. Y por defecto, la función que se popula o que se habilita de forma automatizada es esta. Así que the latest, LA test. Así que la vamos a dejar así. Vamos a salvar esta información. Y el próximo paso sería hacer la conectividad o actividades de respaldo. Básicamente, habilitar el fallback search para que cuando hagamos una pregunta a través de la funcionalidad de Seek, podamos obtener una respuesta de negro al Seek. Así que vamos a ir directamente a la parte donde tenemos testbots, intents, y aquí tenemos los dos intents, el new intent y el fallback intent. Voy a ir directamente a Fallback Intent y aquí vamos a cambiar unas configuraciones específicas. Vamos a ir a la funcionalidad de Fulfillment y la vamos a activar. Un segundo. Sí, vamos aquí a Advanced Options. Tenemos esta funcionalidad activada, que básicamente lo que significa es que cuando yo activo esta funcionalidad, puedo hacer un fallback search a cualquier aplicación que esté conectada, que en este caso es Neural, Seek. Y por último, voy a activar. Esto ya estaba por defecto, o sea que no. Déjenme chequear aquí que no tengamos. Ok, sí, para asegurarnos de que esto está según como debería. Y aquí vamos a pinchar sobre el botón de construir para asegurarnos de que toda esta configuración que estamos haciendo en el backend funcione y no tengamos ningún problema a la hora de empezar a utilizar nuestra herramienta. Esto tarda unos breves segundos y una vez tengamos la confirmación en verde que nos dice que ya hemos podido construir nuestro bot con las configuraciones adecuadas, vamos a probarlo. Tenemos la confirmación, así que pincho sobre el botón de test. Y aquí lo que voy a buscar es hacer una pregunta que yo sepa que está en mi base de conocimientos empresarial en Kendra
para ver si la respuesta que obtengo es una respuesta que ha sido generada por Neural o no. Así que voy a hacer una pregunta que sé que debería de estar en esa base de conocimiento. What is NeuralSeek? Perfecto. Esto es una confirmación de que toda esta configuración que hemos realizado hasta el presente está correcta y estamos obteniendo una respuesta que ha sido generada por NeuralSeek y por la base de conocimientos empresarial. Así que hasta aquí llega la sección 1.3 de configuración y ahora sí vamos a pasar a el módulo 2 en donde vamos a empezar a explorar en ya de lleno las funcionalidades de NeuralSeek. Así que vamos a pasar nuevamente a la pestaña en donde teníamos donde obtuvimos la información para crear la configuración con los servicios de Amazon. Ya tenemos estos servicios configurados. Ven que realmente no tienen una complejidad añadida muy importante, es bastante simple. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a explorar las capacidades que tiene Neural para dar unas respuestas y poder entender de dónde vienen esas respuestas. Para ello, vamos a utilizar la funcionalidad de Seek. En la parte superior vamos a seleccionar la pestaña de Seek. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? La intención ahora es poder crear una pregunta o poder hacer una pregunta que nosotros sabemos no está en nuestra base de conocimientos empresarial para ver cómo reacciona NeuralSeek y qué información nos deja ver. Entonces, para ello, vamos a hacer al contrario de lo que acabamos de hacer bueno, ¿qué es NeuralSeek? Yo voy a preguntar directamente cuál es el mejor cereal. Claramente, esto es una respuesta. Esperamos tener una respuesta bastante subjetiva, ¿ves? Como tenemos aquí, dice, yo no soy un experto, pero el cereal, el mejor cereal es subjetivo y varía en función de las preferencias personales. Perfecto. Esta es más o menos la respuesta que esperábamos. ¿Y qué información tenemos acá? NeuralSeek, además de poder ofrecernos una respuesta siempre que es parte de la propuesta de valor de esta herramienta, al contrario de que, por ejemplo, si estamos en un flujo de conversación con Lex y dentro del flujo de conversación no está esta respuesta contemplada, obtendríamos una respuesta que dice no conozco esta respuesta. Aquí estamos dejando de entrar ese LLM a que nos dé una respuesta basada en el sentido común y el entrenamiento que tiene ese modelo de lenguaje de gran tamaño y nos dice que, bueno, la respuesta a esta pregunta puede ser subjetiva. Pero además tenemos una serie de métricas en la parte inferior que nos hablan y nos dan mucha información muy relevante al contexto empresarial. De un lado tenemos, como era de esperarse, un semantic match o básicamente una coincidencia semántica muy baja del 4%, que básicamente nos indica que las respuestas no están tan alineadas con la verdad subyacente de la base de conocimientos, como era de esperarse, porque no sabemos o no tenemos información relevante a la pregunta que se ha hecho. En el análisis semántico tenemos un breve resumen que describe básicamente que NeuralSeek calculó el porcentaje de coincidencia de manera fácil de entender. Esto es básicamente, yo leo y puedo tener una respuesta didáctica sobre cómo los usuarios pueden entender lo que está ocurriendo y cómo se han hecho estos cálculos. El nivel de confianza de la base de conocimientos está en 38%. A mayor cantidad o a mayor número dentro de la base de conocimientos, más confiable es la respuesta que brinda NeuralSeek. El nivel de cobertura sí, el nivel de cobertura de la base de conocimientos apenas es un 8% porque nosotros no tenemos información en nuestra base de conocimientos sobre cuál es el mejor cereal, entre otras características. Así que como vemos, NeuralSeek me puede proveer una visibilidad sobre qué está ocurriendo y de dónde ha sido generada esta respuesta. Claramente vemos que esta respuesta potencialmente ha sido generada por el LLM y no por nuestra base de conocimientos. Sin embargo, ¿qué sucede ahora si yo hago una pregunta para la que sí obtengo o sé que NeuralSeek tiene conocimientos? En este caso, yo voy a preguntar, ¿qué es NeuralSeek? ¿Cuál es una de las funcionalidades de NeuralSeek? Y como ya sabemos que en nuestra base de conocimientos tenemos información relevante a NeuralSeek que hemos sacado desde la página web,
¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos un escenario totalmente diferente al que vimos inicialmente. Lo primero que llama la atención es que en el porcentaje de compatibilidad de la confianza tenemos un 60%, comparado con un 9, un 8% que vimos previamente. Esto es muy importante porque aquí ya nos está hablando de ese nivel de confianza. A mayor, a más alto, a mayor el número del semantic match, mejor es la calidad y más cercana está NeuralSeek entendiendo la intención del usuario dentro de con la pregunta que está haciendo. Nuevamente tenemos el análisis semántico. Básicamente nos confirma que la información que estamos brindando, la respuesta que estamos brindando es información confiable que ha sido generada de nuestra base de conocimientos. ¿Cuál es la confianza que tiene NeuralSeek a nivel general? 40%, muy bueno. Cualquier número por encima del 20% es un número aceptable y que nos da un nivel de confianza sobre la información que está generando Neural. ¿Cuál es el nivel, la cobertura que hace de la base de conocimientos de la información? Aquí tenemos un 68%. ¿Y cómo vemos? Vemos que ese 68% se calcula porque tenemos todos estos, digamos, artículos o referencias específicas dentro de esa base de conocimientos que nos hablan específicamente de información que se utilizó para generar esta respuesta. Y además, en esta funcionalidad, en el nivel de la procedencia, ¿no? Si yo apago esto aquí, deshabilito esta funcionalidad de procedencia, pues yo tengo básicamente una respuesta y yo tengo aquí mucha información, pero no sé específicamente de dónde viene esa información. Al yo habilitar esta capacidad de procedencia y yo pinchar sobre una de los apartados, yo puedo ver específicamente sobre qué parte de la documentación NeuralSeek está utilizando para generar esa respuesta. Y de esta forma poder tener una visibilidad, trazabilidad, una procedencia de cómo NeuralSeek está generando esta información y de esta forma poder ofrecer transparencia y gobierno dentro del entorno empresarial. Esto es muy importante porque las empresas y las compañías en las personas que están interesadas en adoptar este tipo de tecnología, una de las consideraciones más importantes es de dónde viene la información que generan estos modelos. Claramente, si tuviéramos únicamente el LLM, esta información que genera el modelo es generada por los múltiples entrenamientos con miles de millones de datos que tiene ese modelo, pero no podemos ver específicamente cómo ha sido capaz de generar esa información. A través de la utilización de NeuralSeek, nosotros podemos ver específicamente dónde, en qué parte de la documentación de mi fuente, de mi base de conocimientos empresarial, yo estoy generando disculpen, esta respuesta específicamente. Igualmente podemos ver aquí si tengo algún tipo de sentimiento positivo o negativo sobre la respuesta que genera NeuralSeek. Ahora voy a hacer una pregunta matizada para ver un poquito la diferencia entre las respuestas que obtenemos, ¿no? Si ahora yo acabo de preguntar, bueno, ¿cuál es una de las funcionalidades de NeuralSeek? Pero yo voy ahora a preguntar, ¿por qué debería utilizar NeuralSeek como una base de conocimientos en vez de únicamente ChatGPT? Voy a poner el signo de interrogación aquí. Aquí vemos que la respuesta que podríamos obtener es un poquito diferente a la que hemos visto anteriormente. No tenemos necesariamente un semantic match tan alto como el que teníamos, aunque es muy bueno, por encima del 10%. Tenemos un 40% de confianza y un 44% de knowledge base. Aquí, que esta respuesta tiene un determinado nivel de interpretación. Y esto viene dado por que le estamos dando espacio a SLL a que entre a interactuar con la generación de estas respuestas. Al ver las palabras de forma individual y que resaltan varios colores, nosotros podemos entender eh, cuáles son las palabras claves que ha utilizado el modelo para generar estas preguntas y de dónde viene esta información. Así que con referencia a la pregunta anterior, que ha sido, digamos, en su mayoría generada de respuestas que vienen desde exclusivamente de la base de conocimiento, acá las respuestas utiliza palabras claves dentro de la documentación, pero genera un contenido nuevo
porque necesitamos ya ese extra de un análisis, ¿no? Aquí ya le estamos preguntando, necesito que analices por qué uno sobre el otro y me des una respuesta coherente. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Utilizando NeuralSeq como una base de conocimientos, podemos generar respuestas contextualizadas de forma precisa y extraemos información vinculada a la documentación. A contrario que el uso de ChatGPT de forma única, nosotros no tenemos acceso al mismo nivel de información y contexto y por tanto no sabemos cuán confiable puede ser esa respuesta que genera ese modelo. ¿Ok? Entonces, nada, eso era lo que queríamos cubrir en la sesión 2.1 buscando respuestas. Ahora vamos a pasar a la sección 2.2, las respuestas en caché, que básicamente nos habla de la capacidad que tiene Neural para servir respuestas utilizando respuestas previamente curadas. ¿Y por qué esto es importante y cuáles son algunas de las ventajas de este acercamiento? Número uno, nos ayuda a controlar los gastos a nivel de consumo porque no necesariamente siempre estamos teniendo que hacer una llamada API para obtener una respuesta desde el servicio de Neural, sino que si tenemos preguntas que contextualmente siempre se generan, nosotros podemos servir esas respuestas de forma continua, ¿no? Entonces, me voy a remitir al ejemplo de la respuesta inexacta sobre los cereales, ¿no? Cuando yo vengo aquí al apartado a la pestaña de curar, tengo una visión general que me ayuda de plano muy rápidamente a entender cuál es la respuesta inexacta y por qué. En este caso es la respuesta del cereal. Yo rápidamente veo a través de conocer un poco las métricas que es la que tiene las métricas de cobertura de la base de conocimientos más bajas, apenas un 8%, y también el índice de confianza apenas llega al 4%. En función, por ejemplo, en contraposición con las otras preguntas que hice previamente, sobre la base de conocimientos de Neural, sobre algunas de las funcionalidades donde tengo niveles de cobertura sobre la base mayores al 40% y niveles de confianza mayores al 19%. Así que, ¿qué es lo que voy a buscar con esto? Si yo selecciono este intento que veo aquí y expando sobre esta pestaña, lo primero que voy a ver es que tengo algunas de las preguntas que genera Neural de forma automatizada y que podrían estar relacionadas a la misma pregunta que hice previamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando aquí? Como es una respuesta inexacta, porque es una respuesta generada con influencia del LLM y es una respuesta subjetiva, yo lo que voy a intentar es ahora crear una respuesta editada que sea la respuesta que NeuralSeq va a servir cada vez que obtengamos una pregunta en esta dirección. Y NeuralSeq me permite editar respuestas. Si yo voy sobre esta respuesta que obtuvimos inicialmente a la pregunta de cuál es el mejor cereal, yo puedo editar aquí cuál es esa respuesta. Yo voy a editar esta respuesta para decir, imaginen que yo soy, por ejemplo, un ejecutivo o soy un empleado de una empresa de cereales y yo no quiero que la respuesta que obtengan mis usuarios sea que el mejor cereal es el cereal de la competencia. Bueno, en ese caso específico, que básicamente muestra muy fácilmente lo que queremos explicar, aquí yo voy a seleccionar y voy a indicar que la respuesta adecuada para esta pregunta es que siempre tenemos que responder a preguntas relacionadas que el mejor cereal es Cheerios. Yo guardo esta respuesta y actualmente vemos que al hacer esa edición tengo esta etiqueta que me dice que esta pregunta ha sido editada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede ahora? Para yo poder servir estas respuestas, NeuralSeq de la misma forma me da algunas alternativas. NeuralSeq no siempre va a servir una respuesta editada a menos que nosotros indiquemos que necesitamos siempre que recibamos una pregunta en esta dirección, servir ese tipo de respuesta. Y para ello necesitamos crear, básicamente categorizar y establecer límites a cómo nosotros queremos que se creen o se sirvan esas respuestas. Y para ello tengo que ir aquí a mi pestaña de configuración. Si pincho sobre Show Advanced Settings, voy a buscar respuestas en cachés, que está por aquí. Categorización de intentos y configuración de caché. ¿Y qué es lo que voy a ver aquí?
voy a ver tres parámetros de configuración que me hablan específicamente sobre cómo yo quiero que NeuralSeek actúe en determinados escenarios. Para este escenario, yo quiero que NeuralSeek me sirva siempre la respuesta que está salvada o que ya he editado. Y para ello yo necesito bajar este número a 1, porque básicamente yo quiero que, como únicamente hay una respuesta editada, yo quiero que siempre que reciba esa respuesta, me sirva esa respuesta. En el caso de que haya más de una respuesta editada, yo aquí, por ejemplo, tengo un juego como un roster, básicamente. Puedo dejar que el modelo decida si de cinco preguntas que se hagan sobre cuál es el mejor cereal, NeuralSeek puede servir una respuesta editada y puede servir cuatro respuestas generadas automáticamente. En este caso, yo no quiero hacer eso. Yo quiero igualmente servir respuestas específicas, así que la voy a poner en uno para de esta forma obligar a Neural a poder servir esa respuesta editada y con ello siempre asegurar continuidad y controlar esos gastos de consumo computacional. ¿Ok? ¿Cómo voy a ver esto? Básicamente, cuando guardo esta configuración, voy a preguntar nuevamente a NeuralSeek en mi pestaña, en la parte de arriba. Ahora voy nuevamente a preguntar cuál es mi cereal favorito. ¿Cuál es el mejor cereal? Y automáticamente tenemos varias cosas que tenemos que evaluar aquí. Número uno, que claramente estamos sirviendo la respuesta que hemos editado. El mejor cereal es Cheerios. Tenemos un tiempo total de respuesta muy apenas, no llega al segundo. A diferencia de los 3, 4 segundos que tuvimos en las veces anteriores, tenemos un semantic match de 100% y vemos que también en el análisis tenemos que esto es una respuesta curada, es una respuesta editada. ¿Ok? 100% de confianza a nivel de la base de datos. Tenemos todas las métricas, son métricas muy deseables y son métricas inclusive que tenemos aquí un sentimiento positivo. De esta forma, ¿qué es lo que estamos logrando? Estamos logrando, como les mencioné anteriormente, siempre que tengamos una pregunta relacionada a un tema del cual ya hemos creado respuestas editadas y configuremos NeuralSeek para que siempre sirva esa respuesta editada, vamos a poder controlar los gastos computacionales porque no necesitamos hacer una llamada API para buscar información y servir esa respuesta. Así que eso es una de las propuestas fundamentales y una de las funcionalidades importantes que podemos obtener con NeuralSeek. Y con esto cubrimos el módulo 2.2, respuestas en caché. Ahora vamos a pasar a la sección 2.3 de intenciones seleccionadas. Para esta sección vamos a volver a la pestaña de curación, Curates, en la parte superior. ¿Y qué es lo que vemos acá? Cuando nosotros seleccionamos esta información, vemos que, como hice referencia anteriormente, además de obtener métricas sobre el porcentaje de la cobertura que hay, o sea, cuánta cantidad de información relevante en nuestra base de conocimientos existe para responder estas preguntas y cuál es el nivel de confianza de esas respuestas específicas, ¿no? Si yo voy directamente a comparar el puntaje del mejor cereal, versus cuál es una funcionalidad de NeuralSeek, vemos la diferencia abismal. Tenemos apenas un 8% versus un 68%. Pero además de eso, tengo funciones adicionales. Cuando yo selecciono por ejemplo, este intento o en la parte superior todos los intentos, NeuralSeek habilita una serie de funcionalidades adicionales que me permiten editar la categoría de esa intención. No todas las intenciones, en este caso, todas estas intenciones pertenecen a la categoría 0, pero sin embargo, tengo varias categorías, yo puedo crear categorías y editarlas y segregar estos intentos en categorías diferentes. De la misma forma, puedo descargar estos intentos en formato CSV para, por ejemplo, socializarlos internamente a través de la organización y mejorar la colaboración. Puedo flaguearlos en castellano, ¿no? Básicamente, poner una etiqueta para revisar esto luego. Puedo además unir estos intentos. Si pienso que la categorización de los intentos que se ha hecho no es correcta o pudiese mejorar o todos pertenecen a una categoría, puedo unirlos y además puedo descartarlos. Pero lo más importante acá es que nosotros podemos exportar estos intentos, ¿no? Para poder bootstrap o poder empezar de forma acelerada
con nuestros intentos en Lex, en AWS Lex, y de la misma forma puedo importar estos intentos desde Lex a mi instancia de Neuralseek. ¿Ok? Entonces, esto, la ventaja que nos da es que básicamente nos permite acelerar el proceso de los intentos que hay dentro de dentro de de ambos servicios para que tengan un contexto general más específico y con ello obtener mejores respuestas. Así que vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Vamos a exportar las intenciones que ya están curadas. En este caso, he seleccionado eh, puedo seleccionar esta, la de los cereales, y la vamos a exportar. Simplemente seleccionando este botón en la parte de arriba. Y ahora yo voy a ir a Amazon Lex y voy a importar eh, agregar estas intenciones en el agente virtual. Para ello, vamos a ir a Lex y voy a ir a la sesión de Lex, los bots, My Bots. Amazon Lex. Tengo mis bots. Voy a seleccionar el bot que he creado para efectos de laboratorio. Voy a hacer acciones y voy a exportar esta información. Voy a descargar dejamos la información por defecto de la forma que está. Hacemos exportar. Y ahora vamos a importar esta información aquí en Neural. Para ello seleccionamos Import from Base y seleccionamos el archivo que acabo de descargar desde Lex. Lo cargo y ya tengo los intentos. Entonces, ¿qué es lo que logramos con este paso sencillo pero muy poderoso? Tenemos una intercomunicación entre los intentos del servicio del agente virtual del Lex y los intentos que voy generando con Neuralseek, de forma que tengo coherencia y de forma que no tengo que hacer este proceso de forma manual, por ejemplo, en Lex. A través de las interacciones que van creando mis usuarios, voy retroalimentando esos intentos en Lex de forma de tener una, una, una interacción muchísimo más precisa con ambas funcionalidades. Con esto finalizamos la sección 2.3 y ahora vamos a ir a la sección 2.4, categorización de intenciones. Para ello, nosotros tenemos que ir a básicamente nuestra instancia de Neuralseek, que es donde estamos ahora, a la pestaña de configuración y análisis. Y aquí vamos a ir a Intent Categorization. ¿Qué es lo que buscamos con los intentos? Al principio, cuando teníamos la interacción principal o básicamente la configuración inicial de Neuralseek, vimos que teníamos uno de los pasos que nos hablaba de las intenciones y nos saltamos ese paso para hablar de ello en este momento. NeuralSeek nos ofrece la posibilidad de configuración y de categorizar las intenciones en distintos rubros, ¿no? De forma que no todos pertenezcan al mismo y de con ello poder alcanzar un mayor nivel de granularidad y un mayor nivel de detalle. Entonces, en este caso vamos a crear una nueva categoría de las categorías que hay existentes que hemos visto en el paso anterior en la sección de curar. Vamos a seleccionar aquí, añadir una nueva fila y automáticamente tenemos una serie de información que necesitamos rellenar, ¿ok? Para ello vamos a crear la categoría de agente virtual, que es muy importante porque estamos trabajando con Lex. Así que hay algunos intentos que van a venir del ex. Así que yo quiero diferenciar estos intentos dentro de esta categoría de agente virtual. Y además voy a añadir la información relevante sobre la fuente que contenga estas categorías, por ejemplo. Así que voy a utilizar esta documentación, este link, este URL con la información relevante
para indicar de dónde viene esa categoría y ya. Básicamente voy a dejar esta información que viene por defecto. Puedo elegir añadir descripciones. Voy a añadir una descripción, la que viene aquí. Los agentes virtuales que están soportados por NeuralSeek. Y en la base, en el botón inferior, voy a dejar todas las otras configuraciones por defecto y voy a salvar. Ok, perfecto. Ya tengo la confirmación de que he hecho esa información, esa configuración de forma adecuada. Entonces voy ahora a ir a el botón de Seek y hacer una pregunta para generar ese nuevo intento de forma automatizada. Ya he creado la categoría, pero aún no tengo ningún intento porque no he hecho ninguna pregunta. Ahora, al hacer una pregunta que está relacionada con agentes virtuales, vamos a ver específicamente cuál es la reacción de Neural. Cómo él va automáticamente a crear una nueva categoría. Aquí tenemos nuestra respuesta. Los agentes virtuales que soportan NeuralSeek son estos, etcétera. Tenemos nuestras configuraciones, nuestras métricas, etcétera. Si voy directamente a la pestaña de Curate, vemos que aquí ya tengo una nueva categoría. Tengo un intento, que es este intento que nos habla de agentes virtuales, pero este intento pertenece a una categoría diferente que no es la categoría 0, sino la categoría 1. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, nosotros podemos establecer algunas categorizaciones y especificidades a la hora de poder crear estas subcategorías y de tener mayor nivel de granularidad en lo que se busca. Voy a seleccionar esta categoría aquí de los agentes virtuales y veo que yo puedo inclusive añadir notas, si quiero añadir una nota específica, entre otras posibilidades. Hago una pausa aquí, alguna pregunta, dudo, comentario desde el chat, César. No, no tenemos ninguna pregunta. Perfecto. Continuamos con el ejercicio. Otro de los elementos fundamentales es que a través de la sección de, una vez yo tengo aquí, por ejemplo, estas categorías y estas intenciones, si voy aquí en el apartado de gobierno y en el apartado de analytics, yo puedo ver igualmente que al yo crear otra categoría, yo puedo ver estas categorías a través de estas visualizaciones automáticamente generadas. Tengo aquí los otros intentos, las métricas de estos intentos, que son los intentos 0 en la categoría 0, y aquí tengo la categoría 1. Y de esta forma puedo empezar a segregar y a darle coherencia a la narrativa que quiero crear sobre la información y las métricas automatizadas de NeuralSeek. Otro elemento importante que nos vamos a encontrar a través del uso de NeuralSeek es el manejo de la información personal identificable, ¿no? Y para ello, NeuralSeek, parte de las funcionalidades que tiene por defecto a nivel de gobierno y a nivel de seguridad, que es parte de ese sweet spot o de la propuesta de valor dirigida a el rubro empresarial y corporativo, es la capacidad que tiene de hacer una buena gestión y un manejo de esa información personal identificable. Para ello, vamos a irnos ahora a la pestaña de configuración. Y en la pestaña de configuración tenemos un apartado que nos habla de Personable Identifiable Information. Esta información es básicamente cómo nosotros vamos a querer que NeuralSeek trate información sensible. Queremos que NeuralSeek, por ejemplo, enmascare esa información. Queremos que no tome acción al respecto. Queremos que añada una etiqueta específica. Queremos que la oculte o, por el contrario, que la borre por completo, ¿no? Así que tenemos varias alternativas en términos de los acercamientos que podemos utilizar para gestionar ese tipo de escenario. Vamos a dejar seleccionado el de enmascaramiento porque lo que queremos hacer es justamente eso por defecto. Y aquí lo primero que tenemos que hacer es, previamente, y me salté este paso, tenemos que ir aquí a donde dice Answer Engineering and Provenance and Preferences. Aquí nosotros tenemos que seleccionar básicamente si queremos o no queremos que, por ejemplo, las respuestas sean concisas, sean muy extensas, y por el contrario, si nosotros queremos que obtengamos información desde la fuente de conocimientos únicamente o
también podemos dejar espacio para que el LLM también actúe en la generación de esa información. Eso viene directamente relacionado con ese elemento del que hablábamos de cómo gestionar el gobierno y la seguridad dentro de NeuralSeek, dentro del entorno empresarial. Aquí yo puedo seleccionar, habilitar o deshabilitar específicamente cómo yo quiero tratar las respuestas. Yo quiero forzar respuestas específicamente de nuestra base de conocimientos. Puede ser el caso. Puedo seleccionar entonces que sí. Para nuestro ejercicio, no, pero en función del nivel de regulación que tenga una entidad específica, esto podría ser bastante relevante para ese caso específico. Volviendo a hablar de identificación personal identificable, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer un ejemplo de cómo esto funciona y de cómo nosotros podemos ver esto en acción. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es agregar una regla. Y para esto vamos a hacer un ejemplo específico, siguiendo nuestro instructivo en el punto 2. En la sección 2.4. Una vez hemos hecho clic en el icono de la bombilla, vamos a agregar una oración. En este caso, esta es la oración de ejemplo. Dice básicamente, yo me gradué de la Universidad JMU. Y en este sentido, el elemento que vendría a ser sensible o información personal identificable va a ser JMU, que es el nombre de la universidad. ¿Ok? En esto puede ser, por ejemplo, el número de cédula, el número de seguro social, el número de teléfono de una persona, información que nosotros determinamos que es sensible, sensitiva. Guardo esta información y ahora voy a hacer una consulta directamente en el apartado de SIC para ver qué es lo que obtenemos. Voy a ir a SIC, voy a borrar esta pregunta que tenía previamente y voy a copiar la pregunta que voy a hacer. ¿Cuáles son las universidades que hay en el estado de Virginia? ¿Ok? Y aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que estamos sirviendo una respuesta que no está en nuestra base de conocimientos. Por eso tenemos un Semantic Score de 0%. Pero además tenemos que la respuesta explícita no contiene esa información. ¿Ok? Si yo voy aquí a básicamente mis curate logs y busco información sobre esta pregunta, other colleges, veo que aquí en la respuesta editada está enmascarando en función de la regla que he creado para la protección de información personalizada, esa información. Así que en ese momento, aquí tenemos estamos materializando o ejemplificando cómo funcionaría esa regla. Al yo hacer esa pregunta y yo editar una respuesta, vemos que la información que yo decidí que es información personalmente sensible o sensitiva está siendo enmascarada. Si yo hubiese creado una regla en donde mostrase que la información debería ser borrada o debería ser omitida, pues tendríamos esa ejecución. No aparecería aquí, sencillamente la ignoraríamos en función de cuál es lo que qué nosotros decidimos hacer en ese caso en particular. ¿Ok? Entonces, eh, igualmente, si hago otro ejemplo en donde, bueno, quiero buscar acá en SIG dónde está esta universidad, voy directamente a intentar provocar el modelo utilizando, utilizando las palabras que que deben ser enmascaradas. Pregunto. Y cuando voy aquí a la sección de Curates, tengo el mismo resultado. Y además, tengo este icono que me dice que esta respuesta fue generada pero que tiene información personalmente identificable, que es decir, que está ocultando información en función de la regla establecida en el parámetro de configuración. ¿De acuerdo? Listo. Ahora ya, por último, vamos a pasar al módulo 3, que es el módulo de Maestro, la sección final de nuestro laboratorio. Y Maestro es básicamente una funcionalidad
muy potente dentro de Neural que nos permite operacionalizar todas las funciones que vemos a través de Seek, Curate y otras funcionalidades, pero de forma individual. Esto es una funcionalidad que quizás está más dirigida a los usuarios un poco más técnicos, pero que también tienen un nivel que son power users, ¿no? Que son usuarios de negocio, quizás no tienen un conocimiento técnico súper específico, pero quisieran utilizar algunas de estas funcionalidades de forma más dirigida, ¿no? Entonces, para ello, parte de la ventaja que nos ofrece Maestro es que podemos cargar templates o plantillas de referencia en función de algunas de algunos de los casos de uso o de los procesos más comúnmente utilizados, por ejemplo, un custom rack, si quisiera hacer una transcripción de una llamada telefónica, si quisiera la traducción de un documento, entre otros potenciales casos de uso. Además de eso, me ofrece la capacidad de utilizar mis propios templates. Si yo he utilizado o he salvado previamente algunas otras plantillas, también las puedo utilizar. Pero, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos un editor visual y el editor del el NeuralSeq Template Language, que básicamente ustedes van a ver la diferencia ahora. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo voy a hacer un scraping. Esto es una de las funcionalidades. Tenemos cómo nosotros obtenemos la información. Hemos visto que estamos obteniendo información directamente desde ese knowledge base, en este caso Kendra. Pero yo puedo también obtener información sobre un texto específico, puedo obtener información sobre mi base de conocimiento, puedo obtener información sobre externamente a través de una llamada de API, por ejemplo. Así que en este caso yo voy a hacer un web scraping de una información específica, ¿no? Que en este caso va a ser de la página de NeuralSeek para que ustedes vean básicamente cómo funciona. Y lo único que tengo que poner aquí es el website de la página que voy a utilizar para este ejercicio. Perfecto. Vemos que tengo NeuralSeek ahora. Y voy a agregar un segundo nodo, que es básicamente el nodo de ese LLM o ese lenguaje ese modelo de lenguaje natural de gran tamaño. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Acá estoy utilizando un LLM y yo lo voy a dar un prompt o una orden específica de qué es lo que yo quiero que él haga con esa información. En este caso, con esta información, yo quiero que él cree una lista detallada de los tópicos más importantes o de los temas más importantes de la documentación que vamos a obtener de esta página. ¿De acuerdo? Perfecto. Y ahora también vamos a utilizar este otro nodo, pero aquí la instrucción o el prompt va a ser diferente. Aquí la instrucción va a ser crear un mensaje, un post de LinkedIn con estas determinadas instrucciones. Crea un LinkedIn post basado en esta documentación, es decir, en este bullet list que se creó de este otro paso. Y por favor, utiliza muchas etiquetas. Y además, yo le voy a decir que lo tiene que hacer en español. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces ya tengo aquí armado un flujo. ¿Y cómo se vería este flujo? Esto yo lo puedo hacer, no tengo que tener ningún conocimiento técnico, pero si yo voy aquí a NeuralSeq Template Language, pues ya tengo un entorno muchísimo más técnico que puedo utilizar en función de mi nivel de conocimiento. Bueno, vuelvo aquí al editor visual. Cuando yo le doy a evaluar en la parte inferior, ¿qué es lo que está ocurriendo en tiempo real? Yo estoy yendo a la página de NeuralSeek, haciendo un web scraping, luego estoy mandando esa información a mi modelo, mi LLM, que está generando toda esta información en bullet list. Y por último, lo resultante de este proceso simple, del proceso 1 y 2, es el proceso número 3, que es básicamente un post de LinkedIn en español con muchas etiquetas, como lo vimos anteriormente, y de forma que yo esto lo pueda operacionalizar. ¿Y cómo lo operacionalizo? Bueno, yo puedo copiar y pegar, puedo descargarme esta información en formato de Microsoft Windows, puedo descargarme esto en formato CSV y literalmente puedo ir a hacer un post de LinkedIn inmediatamente. Pero además, tengo algunas informaciones específicas. Si yo pincho sobre el escarabajo que está en la esquina superior derecha, yo puedo ver específicamente un paso a paso de lo que ha ocurrido en ese editor visual. Veo que en el paso número 1 tengo un web scraping de la información de la página web, que en este caso era la de Neural. Tengo en el paso número 2
el output de esa generación que se ha hecho directamente con el modelo de lenguaje, el LLM, ¿no? Aquí tenemos los tokens utilizados en la respuesta como en el input. Esto se utiliza y estos son métricas muy importantes que se utilizan para el cálculo del precio, de cómo se precifica este tipo de solución. Y número tres, aquí ya tengo el output. Básicamente yo busqué toda esa información y la utilicé para generar este output en español, siguiendo los parámetros que yo establecí. ¿Ok? En la parte inferior, además, tengo métricas detalladas sobre, bueno, hemos generado 1535 caracteres. Esta información tiene un porcentaje de un 1% de semantic match, que es totalmente coherente con el hecho de que estamos buscando información fuera de nuestra base de conocimientos, por lo que vamos a tener cero o muy bajo nivel de match con la información a nivel corporativo. Y si le damos a los detalles, podemos conocer mucho más en detalle el análisis semántico y todas las otras, todos los otros detalles específicos sobre lo que ha ocurrido tras bastidores. Yo puedo salvar este template como uno de mis templates o una de mis plantillas para poder utilizar en otro momento para que otros miembros del equipo también se beneficien de ese flujo que acabo de crear, entre otras características. La parte más importante de Maestro es la capacidad que nosotros tenemos de, por ejemplo, voy a borrar esto, voy a cargar aquí un custom rack. Yo puedo ver aquí, estas son todas las funcionalidades que inciden en el momento en que yo hago una búsqueda de SIG. Bueno, tengo un texto. Este texto va a verificar, ¿tengo alguna regla de información sensitiva? Si tengo alguna regla, por favor, aplícala. Luego, estoy buscando, ¿hay alguna respuesta guardada que pueda servir para esta pregunta? Si cumple la condición, que sí tengo una respuesta guardada, pues entonces no hago más nada. Si por el contrario no cumple esta condición, no hay ninguna respuesta guardada, entonces voy a ir a continuar ese proceso hasta que yo obtenga una respuesta. Esto es muy poderoso porque aquí nosotros podemos conocer específicamente todos los pasos que envuelve la funcionalidad de SIG y yo puedo elegir específicamente qué es lo que me interesa para una función determinada y puedo operacionalizar esta función a través de, por ejemplo, una llamada de API, una llamada API con una aplicación externa, por ejemplo, y ahí tenemos mucho valor. Por último, y no menos importante, no está dentro del instructivo del laboratorio, pero en el apartado de gobierno tenemos unas métricas muy importantes que nos hablan sobre cómo nosotros podemos entender estas métricas y cómo podemos ver de forma visual y de forma simple algunas de las métricas más importantes del uso de NeuralSeq a nivel de gobierno. ¿Cuáles han sido los parámetros en términos de ese semantic, esa confianza semántica? ¿Cuál es el nivel de confianza que se expresa en las bases de conocimiento? Si vamos a ir buscando más específicamente, podemos ver, entre otra información, los términos más comunes, las alucinaciones y los términos asociados a estas alucinaciones más comunes. Sabemos que en el entorno de la generación de inteligencia artificial o de inteligencia artificial generativa, vemos que hay a veces, en función del nivel de interacción que tenga el LLM, hay la posibilidad de que ocurran alucinaciones, que básicamente que se genere contenido que no esté dentro de la base de conocimiento o que no haya sido previamente entrenado. Y para eso nosotros lo que buscamos es detectar dónde ocurre eso para nosotros poder mejorar la calidad de la información, nuestra base de conocimientos, para evitar que esto ocurra. Aquí, por ejemplo, tenemos esta visibilidad, que es algo que ninguna otra herramienta ofrece. De otro lado, a través de la documentación, yo también puedo entender específicamente cuáles son los documentos que más comúnmente se utilizan para responder a las preguntas que hacen los usuarios. Del mismo modo, cuáles son las URLs más comunes que utiliza NeuralSeq para generar contenido y poder generar esas respuestas. En Intent Analytics, como vimos al principio, podemos ver un poco más en detalle sobre los intentos y la confianza de estos intentos y cómo nosotros podemos mejor categorizar estos intentos para que tengamos mejores respuestas y poder de esa forma adecuar mejor nuestra base de conocimientos empresarial. Información referente al rendimiento sobre nuestra instancia, que nos dice específicamente periodos picos, cuando estamos utilizando mayores recursos de computación,
cuáles son los elementos que estamos utilizando. En este caso estamos utilizando Kendra como nuestra base de conocimientos empresarial junto con este LLM, entre otras características que nos dan métricas muy poderosas que nos ayudan a poder incrementar el nivel de configuración o la precisión de la configuración que hacemos para mejorar las respuestas que podemos obtener. Yo creo que eso era todo lo que teníamos por hoy en el laboratorio. No sé, antes de despedirnos, ¿hay alguna otra pregunta o duda o comentario que podamos responder? No hay ninguna pregunta por ahora. Gracias, César. Bueno, en el laboratorio de hoy, como hemos visto, hemos aprendido la primera sección sobre crear, ejecutar un entorno de NeuralSeq en AWS Marketplace. Establecimos los parámetros básicos de configuración de Neural. Nos conectamos a una base de conocimientos corporativa que fue Kendra. Generamos respuestas y preguntas automatizadas. Configuramos el agente virtual de Lex y también interactuamos de forma personalizada con Neural. En la sección de búsquedas, de búsqueda de preguntas, interactuamos con Neural a través de la generación y la obtención de respuestas y entender cuáles son las métricas generadas y cuáles son estos indicadores que acompañan estas respuestas, entender el detalle de la procedencia o la visibilidad de estos datos, que es muy importante, cómo servimos respuestas guardadas en el caché, cómo hacemos una corrección manual de estas respuestas, cómo gestionamos las intenciones y cuán importantes son estas para poder entender el uso general que le damos a la herramienta. Hemos creado respuestas específicas y las hemos exportado y las hemos importado de Amazon Kendra a NeuralSeq y viceversa. Y por último, en la sección de Maestro hemos hecho una exploración general de la herramienta, para qué sirve, y hemos también hemos visto el poder de las plantillas a nivel de los diferentes casos de uso y las diferentes posibles usos que podría tener esta herramienta dentro de Neural, como a través de una llamada REST API para operacionalizarla con otras herramientas de terceros. Y no está aquí también, pero también vimos un poco sobre la pestaña de gobierno y algunas de las métricas más importantes que traen valor al negocio a través de conocer cómo Neural operacionaliza y se comporta con con las diferentes interacciones. Perfecto, eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo en la tarde de hoy y hasta la próxima. Hasta luego.